Ha sorprendido la determinación del presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, de disolver el Congreso, la Asamblea y convocar a elecciones. ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Era su última alternativa? Esta muerte cruzada es una salida constitucional. Hoy estaremos hablando acerca de esos temas, pero queremos entender, y es que cómo este presidente llega a estas instancias y se habla incluso de una crisis política en ese país. ¿Es lo mismo? ¿Se puede comparar con lo sucedido en Perú, por ejemplo? Don Javier Vizcarra, analista internacional, está con nosotros ya en contacto para hablar acerca de estos temas. Bienvenido, buenos días. Buenos días, Vania. Siempre es un gusto estar en tu programa, como siempre, con la oportunidad de la noticia. Y claro, lo que comentas del Ecuador sí es importante lo que está ocurriendo, no solamente para ese país, sino para Latinoamérica en su conjunto. Estoy a tus órdenes. Gracias por acceder a este contacto. A ver, ¿cómo es que llega Guillermo Lasso a este extremo, a tomar esta medida? Bueno, es una medida en principio histórica, porque esta es una disposición en la Constitución Política del Estado en el Ecuador, que está contemplada para una situación parecida a la que se está viviendo, aunque claro, tiene sus matices. Guillermo Lasso llega al poder hace un poco más de un par de años, producto de unas elecciones poco usuales en el Ecuador. De mucho tiempo la derecha, por decirlo así, gana elecciones sobre el correísmo. El candidato Arauz había obtenido 5 puntos menos que Guillermo Lasso en la segunda vuelta. Pero debemos recordar que en esa elección hubo una discusión muy fuerte, porque Yacu Pérez, un candidato indígena, asomaba con posibilidades de ser segundo y siempre se tejió una serie de especulaciones sobre que no habría sido justa la elección. Pero bueno, llega Guillermo Lasso con un Congreso absolutamente en contra, donde los parlamentarios de apoyo que tenía eran reducidos frente a una bancada mayoritaria del partido de Rafael Correa. 4 veces más parlamentarios tenía. Eso ha producido que en estos últimos años, en estos 2 años concretamente, Guillermo Lasso no pueda gobernar con tranquilidad, esté sometido no solamente a una fiscalización. Él ha llamado a esta situación a un entrampado Ecuador y en la necesidad de un nuevo pacto político y social ante lo que él denomina una grave crisis política. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en Latinoamérica? Estamos viviendo bajo un signo, diría, de inestabilidad política, producto de esa suerte de angurria por el poder. Porque aquí no se trata de que hubieran ido aportándose medidas para que Lasso pudiera adoptarlas. Había necesidad de sacarlo a Lasso del gobierno. Esa es la verdad. ¿Esto se puede comparar con lo que ha ocurrido en Perú? ¿Es un autogolpe, dicen algunos, o es una alternativa porque había ingobernabilidad, como usted señala? Bueno, lo de Perú tiene otras características, aunque claro, la constitución de ese país también permitía que el Congreso lo destituya o lo vaya a vacar al presidente en el Perú. Y a su vez también el presidente podía disolver el Congreso, pero con determinadas circunstancias. Ahí se equivocó del Castillo porque no tomó la decisión correcta. Básicamente disolvió el Congreso sin una base real. Aquí el presidente del Ecuador sí ha disuelto el Congreso, porque ha adoptado una disposición que es la muerte cruzada, contemplada en la Constitución aprobada por el gobierno de Correa en 2008, y que le da muchas facultades al presidente. Incluso allá se habla de una especie de hiperpresidencialismo. ¿Y qué es lo que dice ese artículo de la Constitución ecuatoriana? Dice que podrá el presidente disolver a la Asamblea Nacional cuando a su juicio, y aquí subrayo, a su juicio, juicio del presidente, es decir, que no tiene que consultar a ninguna otra instancia, la Asamblea, se hubiera arrogado funciones que no le competen. Eso es lo que más o menos dice la Constitución ecuatoriana. Y claro, él ha adoptado por esa decisión que, de acuerdo a la Constitución ecuatoriana, está obstruyendo la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo y está provocando una grave crisis política y conmoción interna. Algo que discuten, por supuesto, los sectores opositores. Los correístas dicen que no hay conmoción interna que justifique la decisión de Lasso.
El grupo Pachacuti tampoco está de acuerdo y anunciaron una demanda de inconstitucional. El Partido Social Cristiano está de acuerdo en conocer la interpretación constitucional. Ahora, Vania, ¿será posible que la Corte Constitucional pueda actuar con velocidad luz? Se dice que la Corte Constitucional, lo mismo que en Bolivia, demora mucho en la adopción de disposiciones. Entonces, es muy corto el tiempo, se ha adoptado ya la medida inusual, por supuesto, es la primera vez que se adopta una disposición de ese tipo en Ecuador, y claro, ha provocado un cisma político. De aquí en más, Ecuador vive una nueva realidad. Probablemente próximas elecciones, lo más seguro, en 90 días. De acá a una semana, la Corte Electoral tiene que definir una estrategia, un rol, un calendario, algo que no está en los reglamentos de esta disposición, Vania. Sí. Ahora, un apunte nada más, a diferencia de lo que ha ocurrido en Perú, en este caso hemos visto a las Fuerzas Armadas y Policía con un total respaldo al presidente de ese país, a Guillermo Lasso, ¿no? Ahora, a propósito de las elecciones, ¿Guillermo Lasso puede repostularse o no? Sí, puede repostularse según todo lo que se ha apuntado. Existe la posibilidad de que lo haga. No lo ha manifestado todavía, claro, es muy rápido para hacerlo. Sin embargo, otros partidos ya se han adelantado. El Partido Social Cristiano ya ha mencionado al viejo alcalde de Guayaquil, un señor de apellido Nabot, que va a probablemente, y él lo ha dicho su portavoz, es el candidato más potente que hay en la oposición y se postularía, por supuesto. Claro que puede. También los parlamentarios pueden repostularse a recuperar sus curules. ¿Pero por qué adopta esta medida? Porque, claro, no tiene un respaldo de la Asamblea, del Congreso ecuatoriano. Y él, me imagino, en su fuero interno, esto ya es una especulación, por supuesto, Vania, debe estar suponiendo que en una nueva elección la composición parlamentaria va a ser diferente y va a permitir gobernar con tranquilidad, porque Lasso evidentemente no ha podido hacer nada. Tenía en su mente, por ejemplo, la reducción tributaria, es decir, bajar los impuestos, que era una medida muy popular y que la va a aplicar en las próximas horas, lo ha anunciado. También había medidas que estaba esperando y el sindicalismo de la educación, por ejemplo, esperaba una ley orgánica de educación que no se ha podido aplicar porque el Congreso la ha retenido. Entonces, había evidentemente una pugna por el poder, más allá de los temas internos e importantes del país, una pugna del poder por el poder. Para cerrar esta entrevista, ¿y qué pasa con los procesos en contra del presidente de Ecuador? ¿En qué van a quedar? Bueno, eso va a continuar, por supuesto. Se lo acusa de peculado por un tema de unos barcos y un sobreprecio, barcos petroleros, un sobreprecio, entiendo, de como 6 millones de dólares. Eso va a seguir su proceso, naturalmente. Habrá alguna especie de demora cuando se conforme el nuevo Congreso ecuatoriano, pero eso va a seguir indudablemente, porque cuando se presenta una demanda de ese tipo, claro que sí, y Latinoamérica entera está atenta a lo que vaya a ocurrir en el Ecuador, porque el impacto internacional es fuerte. Perú ya ha emitido un comunicado respaldando la decisión constitucional de Lasso, mientras que López Obrador, en una declaración que todavía tiene dos aristas, dice que considera que no hay inestabilidad política del país, lo que podría suponer que invalida, digamos, desde su punto de vista, la decisión de Lasso. Pero al mismo tiempo dice que ojalá los hermanos ecuatorianos, eso lo ha dicho, puedan resolver sus problemas con este nuevo procedimiento de muerte cruzada. De modo que aquí está la situación. El impacto internacional es importante porque Ecuador es otro de los países que muestra una inestabilidad política propia de los países del área. Lo que estamos viviendo, problemas de corrupción muy fuertes, en Perú, ahora en Ecuador se menciona, en nuestro país también lo estamos viviendo, estamos viendo que ha habido corrupción muy fuerte, un ministro sale, está encarcelado. Entonces Latinoamérica está viviendo una etapa muy difícil. Y ojo con un presidente de derecha, como se lo conoce, ¿no? Bueno, veremos qué es lo que sucede, Gracias, señor Vizcarra, por haber conversado con nosotros, analista internacional, quien nos ha hablado acerca de la situación política y social por la que está atravesando Ecuador.